Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar cómo pintar el dibujo de Levi con materiales escolares. Vamos a empezar a realizar el boceto. Como siempre voy a empezar por las cuadrículas para que sea más fácil ubicar las partes del dibujo y sea más rápido. En esta ocasión voy a usar minas de colores para el boceto. La mina que voy a usar es una mina color azul. El personaje que voy a dibujar será Levi de Ataque a los Titanes. Al usar esta mina de color no me sentí muy cómodo, ya que es muy duro y las puntas se van quebrando con facilidad. Prefiero las minas normales. Vamos a delinearlo. Voy a empezar por el pintado. Voy a empezar por unas manchas de color arcoíris en esta parte del dibujo. Para esta parte voy a usar estos tres colores, un amarillo, un verde jade y un celeste. Esta parte de la capa es negra. Voy a empezar primero por el fondo negro de la capa. En estos círculos voy a usar un lila, un azul y un blanco para bajar tonos. Para la parte de la espada, en esta zona voy a usar la tonalidad más oscura de un verde. En esta parte una tonalidad más baja del verde que usamos en esta parte. Al principio pensé que iba a ser un dibujo fácil de colorear, pero según voy buscando las tonalidades, no es fácil conseguir las tonalidades, ya que son diversos verdes y una paleta simple de colores escolares no alcanza.
Lo que yo les recomendaría sería tener diferentes marcas de colores y entre ellos sus tonalidades varían, así tendrán una paleta más amplia, y es lo que estoy haciendo ahora. Estoy usando Faber-Castell, Artesco, Alpha y la marca Mapets. Entre estos 4 colores escolares estoy buscando las tonalidades que más se asemejen, y no podría decir el nombre de cada color ya que son diferentes tonalidades de verde. Les recomiendo que busquen la tonalidad más parecida y la apliquen. La parte de la chaqueta son tonalidades de verde petróleo o tonalidades militar. Luego de usar los verdes de tonalidad militar, ahora vamos a usar verdes de tonalidad jade. En esta zona de la capa vamos a usar tonalidades de verdes normales en sus tonalidades más oscuras. Vamos a pintar ahora la cabeza. Todo el dibujo está en tonalidades verdes, incluyendo la parte del rostro. Hay que buscar las tonalidades que más se asemejen al dibujo original.
terminé de pintar al personaje. La verdad es que fue muy difícil, ya que todo el dibujo son tonalidades verdes y es muy difícil reconocerlas. Lo que me falta sería dibujar una mancha de colores arcoíris por este lado y el fondo para terminar el dibujo. Vamos a terminar con el fondo. En el fondo también usaremos tonalidades verdes. Una vez que terminamos de aplicar todas las tonalidades, ahora vamos a reforzarlos con plumones. En este caso voy a usar estos plumones escolares Faber-Castell. La caja es de 60 unidades. Como pueden ver, tiene más tonalidades verdes, lo cual me hará más fácil elegir y aplicar la tonalidad correcta. La primera tonalidad que voy a escoger será este verde casi lechuga para la sombra del rostro. El segundo tono será este verde intenso. El tercer tono que voy a usar será este verde petróleo para reforzar y oscurecer un poco más la sombra de la piel. El mismo color que utilicé para esta parte de la chaqueta voy a utilizar en el cabello. La cuarta tonalidad que voy a utilizar es este verde lechuga. Para la sombra de la capa voy a usar un negro. Una vez que hemos terminado de aplicar estas 4 tonalidades, para terminar vamos a aplicar tonalidades jade. Como pueden ver, aquí tengo estas tonalidades jade que casi se asemejan a los celestes. Al igual que las tonalidades anteriores, vamos a aplicarles según donde correspondan. Uno de los últimos retoques que le voy a dar será usando un rotulador para delinear. Luego de delinearlo quedaría así. Lo último para terminar sería dibujar unas chispas en esta parte donde está saliendo la espada. Para eso voy a retirar color y pintar tonalidades anaranjados y amarillos.
este sería el resultado final. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.